Gracias por sintonizarnos de una manera tan puntual. Son las 5 de la tarde con 1 minuto y nosotros muy felices de tenerlos otra vez aquí en este programa, de tenerlos constantemente en la radio R&R Radio Online. Este programa, como ya lo saben, todos los lunes y todos los jueves a las 5 de la tarde estamos vendiendo y creciendo con un plan. Qué gusto tenerlos acá. Recuerden que este es un espacio para toda la gente que quiere aprender, para toda la gente que quiere aprovechar estas radiocapacitaciones que ciertamente están dirigidas hacia el público que es empresario, emprendedor o a los vendedores. Sin embargo, toda la gente que nos escucha, toda la gente que nos sintoniza, llamémosle así, familia, amigos y demás, son totalmente bienvenidos y les agradecemos enormemente su constancia y su sintonía. Es bien interesante porque, de nuevo, como se los menciono en cada programa, es nuestra intención poder responder y enseñarles acerca de todas las necesidades que puedan tener dentro de su empresa, ustedes como vendedores o con los vendedores que hayan contratado. De nuevo, todo lo que nosotros hacemos es para que ustedes tengan la suficiente información y el conocimiento necesario para así aplicarlo en su empresa y así vender y crecer con un plan. Soy Jorge Román, les doy la bienvenida. Estamos muy contentos de que nos sintonicen. Recuérdenlo, estamos en los primeros 5 minutos de protocolo en el que le damos tiempo a la gente para que se siga sintonizando. Es un radio online, es un radio que puedes escuchar desde cualquier parte de tu casa, de tu oficina, en tu vehículo, donde estés nos puedes sintonizar y cuando nos sintonizas, nosotros estamos más que contentos. Quiero platicarles a todos ustedes, sobre todo a los empresarios y a los emprendedores, acerca de el crecimiento de las empresas. Ustedes saben que nosotros nos dedicamos directamente a promover y incrementar las ventas y el tamaño de las empresas. Básicamente es el punto que nosotros atacamos cuando estamos trabajando con alguno de nuestros clientes, cuando estamos trabajando con alguna empresa o emprendimiento, directamente vamos hacia lo relevante, hacia el crecimiento y hacia las ventas. Y yo creo que por aquí es un lugar muy bueno para comenzar, para ver cuál es la relación entre el crecimiento y las ventas. Yo creo que puede sonar muy lógico que una empresa entre más venda, más está creciendo. Y hasta cierto punto sí es muy cierto lo que estamos diciendo. Si una empresa sigue vendiendo y cada vez vende más, su tamaño puede crecer, su tamaño puede mejorar. Sin embargo, hay ciertos puntos que hay que tomar en cuenta. Todo esto lo vamos a abordar desde la experiencia que tenemos nosotros como consultores y asesores comerciales y lo vamos a abordar desde las necesidades, las dudas y las principales cuestiones que ustedes pueden tener como empresarios o emprendedores. Nosotros agradecemos que aquí en vivo en la página de R&R Radio Online nos compartan sus comentarios, nos compartan sus dudas. De hecho, yo les agradezco mucho a toda esa gente que hasta de manera personal nos ha abordado, ya sea en mis redes, en las redes de mi firma comercial, hablándonos de las inquietudes o de los temas que pueden ser relevantes para ustedes. Es un gusto poder atinarle a cualquier duda o a cualquier necesidad que vayan teniendo. Y de nuevo, vamos a comenzar desde el principio de cualquier empresa o cualquier emprendimiento. Si tú eres emprendedor, si tú eres empresario, quiero que juntos hagamos memoria y pienses y recuerdes cuál fue el motivo principal por el cual tú creaste tu empresa o tu emprendimiento.
¿De acuerdo? Recordemos que es demasiado personal el motivo que cada quien tiene para poder emprender o crear una empresa. Mucha gente lo hacemos desde la necesidad, otras personas lo podemos hacer desde nuestra creatividad, otras personas podemos traer ahí, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito social, una muy marcada cultura empresarial o emprendedora, y eso es lo que nos lleva a emprender o a poner una empresa, ¿de acuerdo? Sea cual sea la situación, sea cual sea tu empresa, eso es lo que nosotros le decimos siempre, no importa si tu empresa es pequeña, si en tu empresa solo hay un empleado y eres tú, o si ahorita tienes un corporativo o tienes una empresa lo suficientemente grande, no importa. El hecho de crecer hasta, es más, hasta la Coca-Cola, que es un referente mundial en cuanto a un corporativo o una marca, hasta la Coca-Cola le interesa seguir creciendo y le interesa ver la manera de alcanzar cada vez más y más crecimiento. ¿Por qué empezamos con este ejemplo? Hay gente que piensa que debe de estar haciendo algo mal como para mejorar algo. ¿Qué quiere decir? Si tú llegas al punto en el que dices, tengo que mejorar, eso no quiere decir que estés mal. Eso no quiere decir que no puedas mejorar. Eso solamente quiere decir que eres un empresario o un emprendedor con una visión lo suficientemente grande y lo suficientemente importante como para darle ese peso al crecimiento constante de tu empresa. ¿Por qué termina siendo un tema relevante este? Porque nosotros conocemos muchos empresarios o emprendedores que llegan a un nivel de ganancia o a un nivel del tamaño de su empresa con el cual ellos están conformes, y de ninguna manera esto está mal. Lo voy a repetir, no está mal que te sientas cómodo y estés bien con los ingresos y el tamaño de tu empresa actualmente. Sin embargo, y esto es algo que ya hemos repetido constantemente en otros programas de radio, si tú dejas de crecer, el mercado, la competencia, la inflación, los clientes, todo este ecosistema comercial, de alguna manera sigue avanzando, sigue creciendo. Y si tú no estás creciendo junto con él, tarde o temprano, en semanas, meses o hasta años, podrás ver que si no avanzas, estás yendo para abajo. Entonces, esa es la importancia de ver el crecimiento como uno de los objetivos principales de tu empresa. Y quiero comentarles que hace rato estábamos grabando un pequeño TikTok para las redes, estábamos grabando debido a que, pues, tuvimos una discusión amigable, nada, ningún tipo de confrontación, sino una discusión con un cliente con el cual le estábamos haciendo entender con hechos, con datos, con estadísticas, que no importa si tu producto es el mejor, no importa si tú manejas la mejor calidad o el mejor servicio. Si no sabes vender y si no tienes un plan de crecimiento, lo más probable es que te quedes muy limitado justamente en cuanto al crecimiento. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque mucha gente piensa que para crecer debes de estar mejorando tu producto. Y no digo que no. Lo que te digo es que hay empresas grandísimas que venden productos o servicios con menos calidad que el tuyo, con menos garantía que el tuyo y con menos beneficios que el tuyo. Y eso no les ha impedido para nada seguir creciendo. De nuevo, ¿cuál es la conclusión de estos comentarios o estos argumentos? Que no importa qué tan bueno sea tu producto, sino qué tan establecido tú tienes un plan de crecimiento. Es algo triste, pero sobre todo muy interesante cuando ves esas empresas que no tienen el mejor producto, que no tienen el mejor servicio. Si hablamos de calidades y si hablamos de precio, a lo mejor no son las primeras opciones del público al que se dirigen. Sin embargo, cuando tú tienes un plan,
Cuando tienes un proyecto de crecimiento, se ve automáticamente reflejado en tus resultados. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para crecer tienes que medir cuáles son los rendimientos de tu empresa. Y es en este punto en el que te pregunto a ti, empresario, emprendedor, vendedor o radio escucha, ¿cómo crees, cómo crees que se mide el crecimiento de una empresa? Te voy a dar unos segundos para que lo puedas reflexionar, para que hagas memoria, para que veas cómo estás midiendo tú el crecimiento de una empresa. Dime, ¿lo mides en ventas? ¿En qué tanto dinero estás ingresando a tu caja? ¿Lo mides en número de personal que tienes contratado? Es decir, si ayer tenías 3 personas en tu lista o en tu plantilla de colaboradores y ahora tienes 20, ¿lo ves eso como crecimiento? Lo puedes medir conforme a número de sucursales o número de puntos de venta o número de estados o municipios en los que te encuentras presente. Dime, ¿cuál es la manera en la que tú decides o indicas que tu empresa está creciendo o no está creciendo? Independientemente de eso, te voy a decir desde ahorita que el crecimiento de una empresa se mide exclusivamente y muy puntualmente ponderando una serie de situaciones, una serie de datos que pues conjugan esas situaciones que les mencionaba, los ingresos, el personal, el alcance, la influencia que tienes en el territorio. Todo eso se pondera para poder decidir si una empresa está creciendo o no. ¿Qué quiere decir esto que les estoy diciendo? Que no solamente porque estés ganando más dinero significa que estés creciendo. Eso significa que estás ganando más dinero. No solamente por tener más empleados significa que estás creciendo. Ok, si es un incremento en tu plantilla, si es un incremento en cuanto a los colaboradores que tienes, pero tampoco necesariamente significa que estás creciendo. De nuevo, si lo mides en cantidad de sucursales que tienes, si lo mides en cantidad de puntos de venta que tienes, es muy importante contemplarlo. Sin embargo, no es el único indicador que te marca el crecimiento de tu empresa. Y hablando de esto, quiero de nuevo comentarles, hace poco tuvimos un debate muy importante, muy interesante, en el cual se les decía a los empresarios y a los emprendedores la realidad del mercado. Acuérdense que aquí a Jorge Román le interesa desromantizar esos mitos o esos argumentos falsos que mucha gente da en cuanto al emprendimiento o el mundo empresarial. Y en ese debate estamos hablando acerca de mucha gente tiene su empresa, mucha gente tiene su local, tiene su negocio, tiene su unidad de negocio y si no hace las cosas bien, aunque tenga todas los componentes, aunque tenga todo el mobiliario, aunque tenga todos los contactos, de nuevo, si no tienes un plan, no vas a crecer. Y aquí hago un paréntesis porque también importa un poquito la suerte. Entonces, en ese debate estábamos diciendo que qué interesante que de repente hay ciudades en las que abren restaurantes en los que se les invierte una cantidad muy considerable en cuanto a mobiliario, en cuanto a renta, en cuanto a decoración, ambientación, todos los utensilios. Se le invierte una cantidad importante para poder así tal vez reflejar o crear un concepto de un restaurante, llamémoslo así, pues nice, llamémoslo así, pues un poquito formal o un poquito dirigido hacia un público cuyo poder adquisitivo es de medio alto hacia arriba. Y lo interesante era eso, porque yo de manera personal, aquí en Durango y en otros municipios y en otros estados de México,
y yo sé que esto es en todo el mundo, hemos visto que hay changarritos, hay puestitos de tacos en la calle, donde la gente ni siquiera tiene dónde sentarse, donde la gente se tiene que despachar el refresco ellos solos, donde estás a la intemperie y no falta el perrito que te pide un pedacito de carne o de taco. Hay lugares de esos que ganan más que restaurantes lujosos. Y es bien interesante ver esto. ¿Qué es lo que a ti te importa? ¿La ganancia monetaria? ¿Te importa el estatus que puede proyectar tu emprendimiento o tu empresa? ¿Qué es lo que importa para ti y qué es lo que necesitas? Estábamos hablando también, estaba hablando yo acerca de un cliente que tengo en Ciudad de México. Creo que nos estás escuchando. Josmi, te mando un saludo muy grande. Él tiene un restaurante justamente en Polanco, es un restaurante exclusivo, llamémoslo así, que él lo tiene simplemente por hobby, lo tiene porque le gusta tener un restaurante y no le importa si sale en números rojos o no. Él quiere tener un restaurante, va ahí y come cuando quiere, invita a sus familiares, invita a sus amigos, hace reuniones de trabajo, de negocios y tiene su restaurante. A lo mejor no lo ve como una unidad de negocios, lo ve como una inversión, pero es bien importante ver cuál es el enfoque que tienes tú hacia tu negocio. Y aquí es donde de nuevo es lo más interesante ver esa visión que tú tienes con respecto a tu negocio y con respecto a tu crecimiento. Te voy a hacer 3 preguntas que tú debes de responderte a ti mismo, ya sea en voz alta o de manera mental, para ver cómo puede ir el crecimiento de tu empresa. No estoy hablando de cómo esté tu empresa ahorita. De nuevo, ahorita me pueden estar escuchando emprendedores que ni siquiera han emprendido aún su siguiente proyecto, gente que tiene 2 años con su empresa o personas que están encargadas o son dueñas de empresas con décadas de trayectoria y con un tamaño considerable. No importa el tamaño, quiero que te hagas las siguientes 3 preguntas. Número 1, el estado en el que está tu empresa es derivado de las situaciones que hay en tu entorno, es derivado de un plan que tú seguiste o es derivado de otras situaciones. Ahora, la pregunta número 2. ¿Estás conforme tú con el tamaño o el crecimiento que ha alcanzado tu empresa hasta ahorita? Básicamente es una respuesta de sí o no, que quiero que tú mismo te la hagas, te respondas esa pregunta. Y número 3, la tercera pregunta es, ¿qué haces para encaminar a tu empresa a un crecimiento? ¿Por qué hago estas preguntas? Número 1, la mayoría de las personas estamos muy acostumbradas, porque así nos adoctrinaron, en que todo debe tener un orden y todo debe tener una secuencia para alcanzar cierto objetivo. De hecho, en sesiones pasadas yo les comentaba, a veces el mundo del emprendedor o del empresario es muy borroso, es muy poco legible por el hecho de que nadie te dice cuáles son los pasos que debes de seguir para crecer una empresa. Y es muy sencillo compararlo como cuando tú estás en la escuela. Cuando tú llegas a la escuela, desde kinder o desde primaria, tú ya sabes cuál va a ser el recorrido que deberás hacer para lograr tener un título profesional, un posgrado y con eso lograr emprender o ser empresario o que te contraten en una empresa. Eso tú lo sabes desde el principio, te lo repite una y otra vez la familia, te lo repite una y otra vez el personal académico, te dicen, mira, tú primero vas a hacer 3 años de kinder, después vas a hacer 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, 5 años de universidad, 2 años de posgrado. Bueno, básicamente te la cantan desde un principio. Y en la empresa, ¿quién te dice cuáles son los pasos?
Si recuerdan, hace 2 semanas aproximadamente estuvimos definiendo cuáles son los pasos a seguir que debe de encaminar una empresa hacia su crecimiento. Ahorita que retomamos el tema, es ver la importancia de cómo medir y cómo identificar si tu empresa sí está creciendo. Y bueno, aquí te voy a dar unas razones por las cuales debe de medirse el crecimiento de tu empresa o tu emprendimiento. La primera es que tú puedas, con esas mediciones, tomar decisiones de una manera informada. Si tú no tienes métricas claras, si no tienes indicadores, si no estás consciente del nivel de crecimiento o decrecimiento de tu empresa, pues básicamente, y conozco muchos empresarios emprendedores de todos los tamaños, colores y sabores, que toman decisiones basadas en su intuición, en suposiciones, en videos que ven en las redes sociales, en recomendaciones que le hace el compadre empresario, pero no son decisiones informadas. Si tú no tienes métricas claras, si no estás midiendo cómo va tu empresa en ese proceso de crecimiento, la mayoría de las decisiones solamente van a ser, pues como lo decimos acá en México, de pura chiripa. Lo vas a hacer meramente con la intuición. La medición te va a proporcionar, cuando tú midas a tu empresa, vas a obtener datos objetivos. Y esos datos te van a permitir identificar cuáles son las estrategias que funcionan, cuáles son las estrategias que debes de empezar a implementar, qué estrategias son aquellas que deben de dejarse de lado y con eso pues ya empiezas a ajustar, a quitar inversiones de tiempo, dinero personal y a hacer inversiones también en otras situaciones. Entonces, cuando tú mides el crecimiento de tu empresa, tienes que hacerlo de manera muy objetiva para que se te facilite tomar decisiones. Y tomas las decisiones de una manera informada. Después, para que tú puedas, y esto es algo muy importante que en nuestra trayectoria hemos visto bastante, para que tú puedas identificar un problema a tiempo. Voy a decirlo de nuevo. Para que tú puedas identificar un problema a tiempo, tienes que estar midiendo el crecimiento o el desarrollo de tu empresa. Si se acuerdan, en unos programas pasados comparábamos el medir el rendimiento de una empresa con un medidor de gasolina, de un coche, un indicador de cuánta gasolina traes o no. Y decíamos, si tú no tienes un medidor en el coche para que te indique qué tanta gasolina traes, pues no vas a detectar a tiempo el problema, vas a andar al tanteo de que creo que sí me queda gasolina o creo que no me queda o no sé si me queda o no. Y hasta que te quedes sin gasolina, vas a saber cuál es la realidad absoluta del estado de tu vehículo. Y es exactamente lo mismo con las empresas. Si tú no tienes la manera de medir, de monitorear el crecimiento de tu empresa, difícilmente vas a identificar un problema de manera temprana. ¿Ok? Los indicadores, estos medidores que vamos a mencionarles a continuación, básicamente van a actuar como un sistema de alerta temprano para que antes de que haya un problema o antes de que ese problema se vuelva importante y poco favorable para la empresa, tú ya tengas el dato de que vas hacia un problema o que te puedes enfrentar a ese problema y tomas una decisión. ¿De acuerdo? Son problemas tan simples y tan importantes como una caída en las ventas, una poca retención de clientes, una crisis que se pueda avecinar en cuanto al producto o servicio que tú estás vendiendo. Y con eso, cuando tú mides todo eso y esas variables saltan
para que tú las revises, puedes tomar una decisión, puedes corregir algún rumbo que lleves ahorita actualmente en tu empresa y también encuentras una mejor solución para el estado actual de tu empresa. Como dicen por ahí, hay mucha gente que no pita hasta que choca y eso es algo que los medidores van a evitar. Después, lo que toda empresa y yo creo que toda persona busca es optimizar recursos. Les voy a decir algo bien importante. Ahorita empezábamos a hablar del crecimiento de una empresa y de qué tan relacionado está con el ingreso que tiene esa empresa. Bueno, nosotros tenemos unos clientes que tienen negocios de comida que antes de que nosotros llegáramos, el control de esos negocios dejaba mucho que desear. Y como ellos tenían muy buenas ventas, como cada vez tenían más ventas, como el ingreso de dinero en su caja o en sus bolsillos era constante, pues ellos suponían muy naturalmente que su empresa estaba creciendo. Y aquí está lo importante de las ventas, haciendo un paréntesis. Cuando nosotros llegamos, nos dimos cuenta que su personal les estaba ordeñando la empresa con dinero en efectivo, con productos, con horas. Era un descontrol impresionante el que estaba haciendo su personal y ellos no se daban cuenta porque estaban ganando bien, porque tenían dinero en los bolsillos, porque tenían un muy buen dinero dentro de su caja y porque ahí no se les ocurrió empezar a revisar cualquier anomalía que pudiera estar pasando dentro de la operación, dentro de la administración y dentro de la empresa en general. Entonces, una de las cosas muy importantes por las cuales tú mides el crecimiento de tu empresa es porque, como ya los mencionaba, todos debemos hacer la parte de optimizar recursos. Cuando tú mides el crecimiento o el estatus de tu empresa, pues esa medición revela, te dice dónde están los mejores retornos de inversión. Y no nos vayamos solamente al tema económico. Hay veces que la inversión de tiempo es muy importante. Y si tú le dedicaras más tiempo a otra área, a otra persona o a otra actividad, es muy probable que obtengas un crecimiento de tu empresa o de tu emprendimiento. Entonces, justamente el medir la empresa para optimizar los recursos, pues te permite enfocar ya sea presupuesto, tiempo y esfuerzo en las actividades y canales que pues más crecimiento y rentabilidad generan. Básicamente te enfocan hacia donde te debes de enfocar. Otro motivo por el cual tú debes de estar midiendo tu empresa, pues es por la competitividad y el posicionamiento. Es muy importante saber que todos tenemos una competencia directa o indirecta y al momento en que tú mides el crecimiento de tu empresa, podrás darte una idea de cómo estás tú o cómo está la situación de tu empresa contrastada con una empresa competidora o con una empresa similar. Después, una de las cosas más importantes para una empresa ya más establecida es que puedes atraer o pedir de una manera más fácil tanto inversiones como financiamiento, porque vas a demostrar que tú tienes control sobre el crecimiento de tu empresa, tú estás monitoreando constantemente cuál es el trayecto que lleva tu empresa hacia el crecimiento. Y de esa manera te va a ser muchísimo más fácil encontrar un inversionista, encontrar la posibilidad de apalancarte financieramente a partir de un crédito. Es muchísimo más fácil. Se los digo ahorita, nosotros tenemos una clienta que es dueña de un gimnasio y va a franquiciar. Sin embargo, tiene otro gimnasio que quiere traspasar o que quiere vender y justamente el hecho de que se ha estado midiendo correctamente todos los números, todos los datos y toda la información relevante con respecto al crecimiento de ese gimnasio, a nosotros nos hace muchísimo más sencillo el poder vender esa empresa, el poder hacer una oferta para posibles inversionistas.
¿Por qué? Pues tú no vas a comprar nada que no esté controlado, tú no vas a comprar nada cuyo crecimiento no se haya dado por sentado, ¿de acuerdo? Te voy a decir cuáles son de nuevo los errores más comunes al medir el crecimiento. Número uno, y ya te lo he comentado en otros programas, ya te lo he comentado varias veces en este programa y lo más probable es que te lo vuelva a comentar, es enfocarse solo en ingresos totales. Muchos empresarios, como te lo decía, solo miran el dinero que entra, ignoran márgenes, ignoran tasas, ignoran conversiones, ignoran los costos de adquisición de clientes, ignoran una rentabilidad real. Y de nuevo, esto puede ocultar problemas de eficiencia operativa. El hecho de que tú estés feliz y cómodo con los ingresos no quiere decir que no puedas crecer. Y justamente les voy a hacer un paréntesis, porque cuando nosotros iniciamos a trabajar con cualquier empresa, sobre todo pymes, es muy importante mencionarles, y esto es algo real que se les menciona a ellos. Nosotros así nos mandes a la empresa que tú quieras, a una empresa modelo, insignia que tú tengas en mente, que digas, esta empresa es un ejemplo de empresa, llamémosla la Coca-Cola, una agencia de vehículos, Amazon, la empresa que tú quieras. Todas las empresas tienen áreas de oportunidad. Todas las empresas pueden crecer y bajo esos argumentos debería de quedar muy clara la obligación de que todos los empresarios y emprendedores deben de buscar la manera de crecer. Y ahora, hay métricas vanidosas o que no tienen ni siquiera relación alguna a ventas o al comercio que piensa la gente que son necesarias para reflejar el crecimiento. Por ejemplo, no falta el empresario o el emprendedor o el vendedor que de una manera interesante se adjudique el crecimiento de su empresa a través de me gusta. O al revés, a veces nosotros tenemos una empresa con 20 seguidores y vemos que la competencia tiene 300 seguidores y solamente por eso damos por hecho que es una empresa más grande o que es una empresa con más crecimiento o nos hacemos ideas que no son nada sanas. Y también es muy importante que no caigas en esas métricas pues, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, no quiero herir ningún tipo de susceptibilidad. Una de las cosas con la que nosotros nos encontramos siempre que empezamos a trabajar con una empresa es la parte de marketing. Nosotros somos área comercial, área de venta y nosotros dictaminamos cuáles son las mejores estrategias de marketing. Sin embargo, nosotros no nos metemos tanto al tema de redes sociales porque no nos interesa y porque lo importante no es eso, lo importante es el comercio en total. Entonces, les platicaba esto porque muchas veces nos hemos encontrado empresas que subcontratan o que tienen un equipo de marketing interno y ellos miden. Quiero que lo pongan así, que le pongan atención a este comentario. Ellos miden el crecimiento de una empresa a través de me gusta, a través de seguidores, a través de cuántos likes obtienen sus publicaciones. Y si bien, como les decía, para un externo eso puede ser impresionante o puede ser llamativo, eso para nada te mide qué tanto está creciendo tu empresa. Quítense eso de la mente de una vez por todas. Hay veces que también cometemos el error de no segmentar, es decir, no promediamos nada o promediamos las cosas sin analizar al cliente, sin analizar el producto, sin analizar el canal o región por el cual se mueve el producto o el servicio. No tenemos un análisis claro. Y aquí es, como en todas las reuniones y en todas las sesiones, el momento en el que yo les recuerdo, contraten un profesional, contraten a un experto que les garantice, ya sea un análisis, una propuesta o un trabajo de crecimiento
para que su empresa tenga un mayor nivel. De nuevo, no es por demeritar absolutamente nadie, pero siempre es importante que el empresario o el emprendedor deje poquito de lado el ego y sepa que hay profesionales que pueden ayudarle a crecer su empresa. Ahora, empresario o emprendedor, no porque tú seas el dueño de tu empresa, no porque tú hayas empezado tu empresa, no porque a ti te haya costado sangre, sudor y lágrimas, eso no quiere decir para nada que seas el único que la puede dirigir o que seas el único que la puede hacer crecer. De nuevo, hay que quitarnos poquito ese ego porque a veces justamente es ahí donde está el obstáculo de las empresas para seguir creciendo. ¿Cuáles son las consecuencias que vas a tener tú como empresario o como emprendedor si no mides el crecimiento? Si nada más andas ahí con el coche sin medir qué tanta gasolina traes, ¿qué crees que va a pasar? En algún momento te va a dejar el coche. En algún momento te vas a tener que bajar, conseguir un garrafón, conseguir una garrafa o un bidón para ir a la gasolinera más cercana caminando y rellenar el tanque. Y a veces eso hacemos los empresarios o emprendedores. Esperamos a que algo se rompa para poder arreglarlo. Y justamente el medir a tu empresa va a evitar que te quedes sin gasolina. Una de las consecuencias, pues, es esa. Pierdes oportunidades en el mercado. Si tú estás en una carrera, de nuevo, vamos a imaginar que tu empresa es un vehículo, pues pierdes oportunidades en el mercado si no tienes un medidor que te diga que estás bien de gasolina, que estás bien de aceite, que estás bien de temperatura. Si no tienes esos indicadores, va a pasar un problema tarde o temprano. Vas a empezar a vender menos, va a llegar la competencia y te va a ganar a los clientes, vas a perder oportunidades, no vas a ganar esa carrera si no mides todos los factores importantes dentro de la misma carrera. ¿Eso qué va a hacer? Pues obviamente que desperdicies recursos en estrategias inefectivas. Como ya lo decíamos, muchas de las veces hacemos estrategias porque las escuchamos de un compadre o de un colega empresario o porque se me hace bien que así debe de ser y pues es mi negocio y yo tomo las decisiones, pero son totalmente estrategias poco fundamentadas, poco efectivas y aunque sigas invirtiendo en marketing, en productos o en canales, pues esos canales o esos productos o ese marketing jamás te va a generar un retorno. ¿Por qué? Porque estás desatendiendo las áreas que realmente impulsan el crecimiento. Y de nuevo, ¿cuál es el área más importante para una empresa? La más importante de todas, sin pelos en la lengua, es el comercio y las ventas, lo que te dicta el crecimiento de una empresa. Otras consecuencias de no medir el crecimiento, fácilmente te puedo mencionar, pues que vas a tener problemas financieros, porque si no monitoreas, vas a tener problemas de flujos de caja, vas a tener márgenes decrecientes o costos que se vayan incrementando y se pueden acumular hasta convertirse en una crisis de tu empresa y va a amenazar que tú sobrevivas. Hay empresas que se pueden dar el lujo de cometer errores, hay consorcios corporativos, empresas de un tamaño importante que se pueden dar el lujo de cometer un error. Pero si estamos hablando de emprendimientos pequeños, emprendimientos nuevos o empresas que no tienen la profesionalidad o el camino del crecimiento bien marcado, es muy, muy, muy seguro que no vayan a sobrevivir en los siguientes años. Justo de nuevo, les recuerdo, contraten un profesional o edúquense bien. Escuchen estas radiocapacitaciones, vayan a cursos, tomen una maestría, edúquense lo necesario para poder saber medir una empresa, para poder saber tomar acción con base a las mediciones que arrojan esos indicadores. Después, pues no vas a poder crecer. Si estamos hablando que si no mides bien tu empresa, puedes quedar en la quiebra o puedes cerrar tu empresa, pues eso es totalmente lo opuesto a crecer y no vas a crecer. Si no mides, no puedes crecer.
Es una frase muy, muy importante. No puedes controlar lo que no puedes medir y no puedes mejorar lo que no puedes controlar. Eso es una frase que también les he compartido a lo largo de varias sesiones de radiocapacitación que tenemos los lunes y los jueves, y quiero que sea algo que ustedes tengan muy, muy presente en sus empresas o en sus emprendimientos. Entonces, ya quedan unos minutitos de la radiocapacitación, vámonos a la parte interesante de cuáles son las herramientas y cuáles son los puntos clave en el comercio y las ventas para medir el crecimiento de una empresa. Una de las cosas más importantes, más allá de los ingresos que tienes por ventas, es el incremento que tú tienes en ticket promedio o en compra promedio. Digámoslo así, si tú estás vendiendo lo mismo que el año pasado, básicamente estás perdiendo. A los trabajadores hay que pagarles más, a los proveedores hay que pagarles más, hay más gastos, más costos, y aunque sea la misma cantidad que hayas ganado el año pasado, créeme que ese dinero te va a significar menos. Y uno de los indicadores, una de las mediciones que a mí me gusta pregonar e implementar dentro de las empresas es justamente el incremento dentro de las mismas ventas. ¿Cómo sabes que un abogado está creciendo? Ah, pues es que cuando era recién graduado, pues mi compadre nomás te cobraba 200 pesos por hacerte una denuncia, un formato, lo que tú gustes y mandes, y pues básicamente ahí nada más te pedía para el refresco, ¿no? Pero si tú ves que el mismo abogado de cobrar 200 pesos por una chamba básica, ahora ya está cobrando 3,000 pesos, tú ves ahí directamente un crecimiento. Tú hueles ahí directamente un crecimiento y razonas que su crecimiento tiene que ver a lo mejor con la trayectoria, con la experiencia, con los resultados que está dando. Y justamente ahí en esos incrementos es cuando tú te das cuenta que una empresa puede estar creciendo. Ahora, no solo es eso. Si estamos hablando de las ventas o estamos hablando de los compradores, cuando tú incrementas el número de clientes, aunque no incrementes tus ingresos, pero incrementas el número de clientes, ese es un indicador más fidedigno de que tu empresa o de que tu producto está en crecimiento. ¿Por qué? Porque está llegando a más personas, porque está llegando a más mercados, a otras manos. Tiene una expansión importante, una expansión interesante al momento en que se está vendiendo hacia otras personas, empresas o gente nueva. ¿De acuerdo? Una de las cosas importantes también para medir el crecimiento de una empresa es la retención de clientes. Yo conozco empresas que tienen años sin tener un cliente nuevo, pero con los clientes que tienen se mantienen, y si saben venderle más a esos mismos clientes que han tenido desde hace años, el crecimiento se va a ver. Sin embargo, tenemos el ejemplo de muchas empresas o muchos emprendimientos que están mudando constantemente de clientes, que a lo mejor son la sensación, que a lo mejor tienen buena publicidad que incita a las personas a ir a consumirles, a comprarles sus productos o servicios, pero por alguna razón la gente no vuelve. Y ahí es donde estamos hablando de la frecuencia de compra y de la retención de clientes. Todos conocemos esos restaurantes, esos establecimientos que ya tienen su clientela bien establecida y que de alguna manera son tan fieles a ellos que hasta hacen fila, que hacen lista de espera, que tienen la convicción de seguirles comprando. Y esa retención de clientes, si tú la sigues aumentando, si tú la vas monitoreando y está aumentando, es un indicador que tu empresa está creciendo. Y de nuevo, eso no tiene nada que ver con el ingreso. Si se fijan, estamos hablando de la retención de clientes o la frecuencia de compra de los mismos clientes. Ahora, una de las cosas que decíamos la semana pasada, que quiero repetírselas hasta que yo me canse y hasta que ustedes se cansen, es
No te midas y no te compares con el mes anterior. No te midas y no te compares con el año anterior. Eso es un error bien común y es un error que todos debemos de evitar. La mejor manera de medir o de contrastar un crecimiento, pues es básicamente con el mercado. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo agua, garrafones de agua, y vendí 100,000 unidades el mes pasado, pero en total, en toda mi ciudad, se vendieron 100 millones de unidades, pues me estoy quedando bastante corto con la oportunidad del mercado que tiene. Aunque yo lo vea como un crecimiento porque esta vez vendí 100,000 unidades y la otra vez vendí 50,000, mucha gente diría, pues ya estás vendiendo el doble, ya estás bien estructurado, tienes el doble de ventas de productos vendidos, pero no te debes de comparar con eso. Tienes que compararte con la cuota del mercado. Eso es el porcentaje, de nuevo, de las ventas totales de la industria que captura la empresa. Es decir, tú tienes que dividir las ventas de la empresa entre las ventas totales del mercado. Ya si lo multiplicas por 100, justamente tienes un porcentaje de cuánto es el mercado que tú estás abarcando. De 10 millones de garrafones que se venden en el mercado, ¿cuánto estás vendiendo tú? Eso es un comparativo y un ejemplo un poquito más práctico y directo acerca de qué tanto estás creciendo o qué tanto estás vendiendo conforme o con base a la oportunidad del mercado. Este indicador, pues básicamente te va a contextualizar el crecimiento de tu empresa dentro de la industria. No estamos hablando ya nada más de tu empresa, ya no estamos hablando de mi changarrito, estamos hablando de mi industria y qué tanto estoy yo creciendo con base en esa industria. Te voy a poner un ejemplo bien rápido. Si te gusta algún deporte, el que sea, pues siempre hay un primero, segundo, tercer lugar. Hay deportes en los que hay 20 participantes y puedes tener desde el primer lugar hasta el 20º lugar. Bueno, esa es una manera en la que tú puedes decir en qué lugar estoy yo en el mercado y hacia qué lugar quiero ir, dónde quiero estar compitiendo. Y si te fijas, ahí ya dejas de lado la simplicidad de simplemente estar midiéndote con números o con ventas, que si bien son importantes, suelen ser un engaño, suelen ser algo poco fidedigno a la hora de medir tu crecimiento. Pero si tú ya te mides por porcentaje de acaparación de mercado, o si lo vemos de nuevo como los deportes, si tú te mides por qué tantos lugares vas escalando, qué tanto te estás acercando al primer lugar, ahí vas a tener una métrica más objetiva en cuanto a cuál ha sido tu porcentaje o tu nivel de crecimiento en tanto tiempo. Una de las cosas que también son muy importantes son los canales de venta. Nosotros hemos llegado con muchas empresas que tienen 15 sucursales y una de las cosas que les ayudamos a hacer para que vendan más y mejoren es que cierren ciertas sucursales, ¿de acuerdo? Que tengan canales de venta efectivos. Y de nuevo volvemos con la frase, no siempre más significa mejor. Entonces, cuando tú estás midiendo la calidad de canales de venta con los que cuentas, de puntos de venta, de sucursales, cuando mides la calidad de el ingreso o del rendimiento que te está dando una de las sucursales, empiezas a ver un poco más clara esa guía o más claro ese camino rumbo al crecimiento de tu empresa. Una de las cosas que también, pues nosotros pregonamos es detente un poquito, deja la operación de lado. Hay dueños de negocio que le dedican de 8 a 14 horas diarias a su negocio, pero se lo dedican directamente a operar, se lo dedican directamente a administrar, se lo dedican directamente a vender.
que claro que vender está bien y si vendes más y mejor, excelente. Sin embargo, no le dedican ni un minuto de su tiempo, no se sientan ni siquiera 5 minutitos a planear su crecimiento, a establecer una estrategia de expansión o una estrategia de mejora en cuanto a las ventas o el crecimiento de su empresa. No lo hacen. Y si no lo haces, pues difícilmente vas a poder obtener un resultado. Ustedes ya saben que una de las cosas que más nos caracteriza es que tenemos la tendencia de comparar el crecimiento de una empresa con el ejercicio físico. Y volvemos a lo mismo. Si tú te quieres poner fuertote, pero no vas ni un rato al gimnasio, ¿qué posibilidad hay que te pongas fuertote? Si no entrenas ni siquiera 5 minutos al día, pues no te vas a poner fuerte, no vas a lograr el cuerpo que tú deseas. Y es exactamente lo mismo en las empresas. Si yo ahorita llego a un grupo con 100 empresarios y les pregunto, ¿quién quiere crecer? Todos van a levantar la mano, pero ¿quién le dedica 1 hora diaria a su crecimiento? A su crecimiento personal, a su crecimiento empresarial, a su crecimiento corporativo. ¿Quién le dedica esa hora diaria y aparte otras horas fuera de jornada laboral llegando o buscando el objetivo? ¿Quién se lo dedica? De nuevo, esta es una pregunta para ti, empresario y emprendedor. ¿Cuántas horas le dedicaste la semana pasada? Porque ahora es lunes, pero la semana pasada, ¿cuántas horas? Es más, ¿cuántos minutos le dedicaste a planear el crecimiento de tu empresa, a revisar el crecimiento de tu empresa? ¿10 minutos? ¿20 minutos? ¿1 hora? ¿2 horas? Obviamente eso es una pregunta muy personal y eso es algo que tú te debes de contestar a ti mismo. Sin embargo, volvemos con el argumento lógico de si no le inviertes tiempo, no vas a obtener resultados. Eso es algo muy, muy, muy importante en cuanto a tener o ser parte de una empresa o de un emprendimiento. Si no estás creciendo tu empresa, una pregunta real, ¿para qué la tienes? ¿O qué crees que va a pasar? Porque si no la estás creciendo, lo más seguro es que en cierto punto vaya para abajo. Ojo, algo que les digo es que la suerte también importa. Y tal vez una entre 10,000 empresas no le dedica nada de tiempo ni esfuerzo a su crecimiento y de repente empieza a crecer, pero es una de cada 10,000. Y un empresario o un emprendedor no le debe de dejar absolutamente nada a la suerte. Con eso estamos dando por terminado el episodio de hoy, esta radiocapacitación de cómo medir el crecimiento de una empresa. Les dijimos por ahí indicadores, los mejores indicadores para que ustedes los puedan aplicar a su empresa. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no estar midiendo tu empresa? Y también cuáles son los errores más comunes al momento en que estás midiendo una empresa. De nuevo, esto es como dicen los músicos por ahí, esto es una complacencia. Estamos complaciendo a toda la gente que nos escribe, ya sea directamente a su servidor o que nos escriba ahí en la interfaz de la página de R&R Radio Online. Ustedes nos ponen los comentarios, ustedes nos dicen cuáles son los temas más interesantes para ustedes como empresarios o emprendedores y nosotros los planeamos y les damos la información necesaria para que cumpla y exceda sus expectativas. Estamos muy contentos, ya llevamos varios programas y veo que cada vez estamos creciendo más y más. No solamente nos escuchan ahorita de Durango ni de México, sino que hay personas de otros países, de otras partes del mundo que se están sumando. Obviamente ahorita nos estamos limitando a las personas de habla hispana. Por ahí les voy a pedir permiso a los líderes de la radio de hacer un programa en inglés para toda esa gente que nos escucha de otros países anglohablantes. Y de todos modos, es un agradecimiento muy enorme el que les damos a todas esas personas, empresarios, emprendedores y gente en general que nos está escuchando,
que nos sintoniza, que nos manda sus felicitaciones, que nos manda sus saludos, que exige otras capacitaciones. Y de nuevo, estas radiocapacitaciones son dirigidas a ustedes. Quiero que recuerden, los lunes nos dirigimos a todos, pero más en específico hacia un público de empresarios y emprendedores. Este jueves tendremos, como todos los jueves, también un episodio dirigido a los vendedores, que también incluye los empresarios y que también incluye a los emprendedores. El jueves en punto de las 5, el jueves 5 en punto de las 5 estaremos hablando de técnicas de venta útiles y reales. De nuevo, no nos vamos a meter con absolutamente nada de redes sociales, con absolutamente nada de pues de vendehumos o de temas que no son concretos ni comprobados. Toda la información que nosotros les damos, nos dedicamos y nos comprometemos a que sea fidedigna y útil para ustedes. Los esperamos el jueves 5 a las 5 de la tarde en punto. En este programa, en estas radiocapacitaciones, recuerden que hay que vender y crecer con un plan. Yo soy Jorge Román y estoy muy contento de tenerlos otra vez en otro programa y nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchas gracias, bendiciones para todos, a disfrutar el calor y a disfrutar el día. Nos vemos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.